Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos una dupla con Wilmer y con César que nos van a conversar sobre las claves para la inserción de Venezuela en la economía mundial. A ver qué vuelta le podemos dar a todo esto para poder tener acceso al resto del mundo. Entonces, creo que podemos arrancar de una vez, ya nos conocemos todos. Seguimos en la celebración de los 300 años de nuestra UCB. Hoy es nuestro webinar final. Y bueno, por eso tenemos dos participantes. Entonces, Wilmer, adelante. Todo suyo. Gracias, Ibrahim. Pero todo también. Antes de que todo, bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de que cada uno de los participantes del doctorado y profesionales, docentes de pregrado y posgrado permitan presentar estas investigaciones, estos trabajos que hemos realizado. Este en particular que tenemos realizado con César, compañero de toda la vida, de pregrado, posgrado, laboral, tanto que he tenido la oportunidad de compartir con César. Y bueno, saludos a todos y bienvenidos. Bien. Si quieres la primera diapositiva, Ibrahim. Fíjense, cuando comenzamos esta investigación, que en sí fue, creo que el año pasado, tal vez en octubre, hemos tenido bastante que rodar, César y yo, buscando, dando vueltas, investigando, revisando literatura, viendo la data. Teníamos el problema de cómo tratar este tema considerando toda la problemática institucional, económica, los cambios políticos que actualmente en Venezuela se ha visto. Bueno, actualmente no, porque ya ha pasado cerca de 3, 4, si somos muy rigurosos, tal vez 5 décadas en la cual el problema político en Venezuela ha hecho complicado una inserción del país en el comercio exterior. En ese sentido, lo primero que debemos tener en consideración es cómo es la crisis político, social e institucional que Venezuela ha tenido, sobre todo en los últimos años. Bien, es cierto que lo que se refiere al sector petrolero, obviamente siempre ha sido una parte importante para cualquier tipo de estrategia o política que queramos emprender. Bien, obviamente ya sabemos de esa terrible contracción que ha vivido el sector petrolero, en donde actualmente, o por lo menos el año pasado, estábamos en alrededor de 397.000 barriles diarios de petróleo, cuando anteriormente eran aproximadamente más de 2 millones de barriles diarios, tal vez para el año 2001, 2002. Bueno, 2002 no, por el tema de la crisis política que se vivió en aquellos tiempos. Y que, bueno, ya hoy en día tiene otras características, que ya es cuestión de inversión, problemas comerciales, problemas también de sanciones, que han afectado de manera importante a algunas de las principales industrias del país. Como dice Potelá en algunos de sus escritos, el problema petrolero presenta una gran incapacidad de solución, por lo menos en el corto plazo, tanto en términos técnico-productivos como en términos políticos. Y eso no cabe duda que en principio ha afectado, se ha visto, se ha materializado a partir de 2013, aunque es bueno tener en mente que
una vez que empieza a ralentizar los problemas de los precios del petróleo, los nuevos actores que aparecieron en la década, esta década, la década pasada, porque ya estamos comenzando una nueva década, ya estamos en 2021, por la década pasada llegaron nuevos actores dentro del mercado petrolero que influyeron de manera importante en que los precios del petróleo crecieran. Y fue un proceso algo particular, no fue de golpe, fue realizado poco a poco. Eso hace ver que para el año 2012 un crecimiento económico que era alrededor del 5,6%, ya para 2013 empieza a verse en 1,3%. Parte que es explicado por esa contracción económica que ha vivido Venezuela a partir del sector petrolero. Bien, eso por esa parte. Ahora, no olvidemos que, como dije anteriormente, la ralentización del precio del petróleo se ha visto desde aproximadamente 2010-2011, de tal manera que esa ralentización se ha venido manifestando. El crecimiento, las tasas de crecimiento del PIB se dieron cada vez menores. Ahora que la manifestación se viene viendo en 2013 y 2014 es otra circunstancia. Por ejemplo, ya para 2014 se ve una contracción económica de menos 3,9%. Bien. En ese sentido, ya otras variables macroeconómicas duraron ciertos rezagos en actuar, específicamente lo que es la importación, el consumo, que ya lo que es la dinámica de la política petrolera hizo que no se viera afectado tal vez hasta 2 o 3 años próximos. De tal manera que ya 2016, 2017, 2015 es que por fin se ve una contracción importante del comercio internacional. Bien. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, yo escucho. Sí, te escuchamos. Ok, gracias. A veces hay mucho silencio y queda la pregunta de si están escuchando. Bien. Ahora, eso por un lado, pero una vez que comienza la ralentización de la economía, hay un tema que entra a colación, que es el tema de la deuda. Bien, la deuda soberana, la deuda de PDVSA, que continúa su crecimiento, puesto que ya los ingresos no son los mismos. Entonces comienza el problema de deuda, comienza el problema de balanza comercial, comienza también a verse una desestabilización política que conlleva a un conjunto de decisiones por parte de los diferentes actores de la sociedad que han llevado a esta situación en la cual estamos hoy en día. Ahora, un elemento importante que siempre es representación de cómo es la estabilidad macroeconómica de un país, aparte de la balanza comercial, es por supuesto también la estabilidad cambiaria. No olvidemos que hubo fuertes rigideces respecto a qué hacer con respecto a la política cambiaria, que al final del día también terminó afectando, aparte de la balanza comercial, a las productividades o la representación real de las productividades del país. Terminó también provocando comportamientos de los agentes económicos que sencillamente no confiaban en la economía, había fuga de capitales, había inversiones en mercados financieros especulativos que afectaron de manera importante a la economía. Bien, ahora, una cosa muy particular, sobre todo en esto de que queremos hablar en referencia a la institucionalidad o al problema de cómo se fue cambiando un poco los factores económicos en el país, que están en las gráficas que estamos observando ahorita. Ustedes pueden ver unas primeras diapositivas en las cuales hay una contracción desde el año 1998 a 2019 en lo que se refiere al gasto del consumo final privado. De hecho, cuando van a la gráfica, a la segunda gráfica, en la parte superior derecha, se ve aún más cómo la formación bruta de capital fijo
empieza también a decrecer de una manera importante, o su representación porcentual respecto al PIB, donde ya la formación bruta de capital fijo de representar cerca del 30-35% dentro del PIB, pasa ya para el año 2019, el primer trimestre, a un valor del 5% del Producto Interno Bruto. O sea, un cambio bastante importante. Y en cambio, si vemos lo que es la participación del gobierno, ya en su representación del PIB puede alcanzar hasta el 35%, ya entrando en el primer trimestre de 2019. De hecho, en las tortas que están en la parte inferior, se puede observar como para el año 1997 la representación del sector manufacturero en referencia al Producto Interno Bruto total era del 18,4%, pasando ya para el 2019 al 5,3%. Y si comparamos un poco la actividad no petrolera con respecto a la actividad petrolera, también hay una traslación o una repartición de lo que es las proporciones de cada una de las actividades económicas, donde para el caso de 2019 se evidencia que la actividad no petrolera en términos porcentuales, en su representación al PIB, sube de manera importante. De igual manera se puede ver que el sector privado se contrae. ¿Bien? Estos elementos van a ser de importancia para algunas conclusiones que vamos a ver más adelante, que por lo menos a través del trabajo lo que hicimos fue tratar de replicar algunas investigaciones de Hugo Faría, que ya explicaremos más adelante. Bien, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Por aquí podemos continuar viendo lo anterior. Si vemos el comportamiento de la variación interanual del gasto de consumo final público, este va decreciendo. Fíjense que va decreciendo, pero su participación dentro del Producto Interno Bruto crece. Bien, ahora, en términos generales, cuando vemos la representación del gasto, pero esta vez en términos de su representación del Producto Interno Bruto, va aumentando, que es lo que vimos en las tortas de arriba. ¿Bien? Entonces, la torta se va haciendo más pequeña, pero el que tiene más participación es el sector público. ¿Bien? Esto es lo que podemos definir como un cambio institucional. ¿Bien? Menor participación de un actor, de una institución, y mayor participación de otra. Como dije anteriormente, en la próxima diapositiva vamos a ver un poco estos aspectos. Bien, pero sin embargo veamos un poco los modelos que tenemos abajo. Aquí este trabajo se realizó hace unos cuantos meses, que fue la construcción de un modelo econométrico que permitiera reconocer un poco las expectativas o la formación inercial de los agentes económicos según algunas variables macroeconómicas importantes que pudieran determinar el comportamiento del Producto Interno Bruto, y sobre todo que dijeran alguna conclusión interesante de lo que es la etapa COVID y también lo que va a ser la etapa post-COVID. Aquí en el modelo creo que cambiaron la diapositiva, que era la anterior. Allí. El modelo que está abajo, tenemos tres variables que están explicando el Producto Interno Bruto, que en este caso es las exportaciones, la liquidez real y la tasa de interés real de la economía, ¿no? Con signos coherentes según la teoría económica, y que han servido para ver cómo puede ser el comportamiento para el año 2021 y lo que según nuestros pronósticos ha sido para el año 2020. En términos concretos, según un análisis sin pandemia, se tiene que, ojo, esto es en el caso de que no hubiera pandemia. Hicimos algunos escenarios que fueran con pandemia y sin pandemia, con unas simulaciones que establecimos. Ahora, en lo que se refiere al escenario del comportamiento del PIB sin pandemia, se tiene que la contracción del Producto Interno Bruto para finales de 2020, las estimaciones nos dicen que hubieran sido del 0,7%. Hubiera sido más bien un proceso en el cual se hubiera visto un pequeño
cambio en el comportamiento del Producto Interno Bruto. Bien. Ahora, lo que se refiere a la tasa de variación interanual hubiera sido de otro orden. Bien. Ahora, pero lo que respecta a la contracción intertrimestral, bajo ese escenario hubiera sido del 2,1%, en signo negativo. Ahora, si hubiéramos, o mejor dicho, en el escenario en el cual estamos estableciendo que existe pandemia, para el año 2020 se espera, según estos pronósticos, que la contracción interanual del Producto Interno Bruto hubiera sido de 28,24%. Ahora, en términos intertrimestrales, este hubiera sido para el último trimestre de 2020 de 11,9%. Si habláramos de lo que es 2021, una estimación para este 2021, como de hecho muchas fuentes han considerado, para el año 2020 obviamente una contracción importante, pero sin embargo para lo que se refiere el año 2021 finales, la contracción hubiera ralentizado a un nivel más bien de un decrecimiento de 11,88% interanual en vez del 28,24% que estamos explicando anteriormente. Bien, todo por este lado. Ahora, esto hace ver que las características estructurales de lo que es la economía venezolana pudieran seguir existiendo, pero dado que ya estábamos tocando un piso, una parte de subsistencia de la economía, para un escenario sin pandemia para 2020 hubiera existido una ralentización de la contracción. Sin embargo, esa ralentización de la contracción en el escenario con pandemia se está viendo es para el 2021. Bien, eso ya nos da una perspectiva de lo que puede ser la economía venezolana ahorita en esta etapa COVID y en una etapa post-COVID. Bien, ahora es evidente que hay algunos cambios que han en términos políticos y de hecho se han ido desarrollando y se seguirán desarrollando evidentemente. Ahora sí, Ibrahim, la siguiente diapositiva. Ibrahim. Aquí estoy. ¿Ya pasaste a la diapositiva? No. Ajá. Ok. Fíjense, si hacemos una caracterización de lo que es la actualidad, podríamos decir que en principio en lo que es 2013 a 2020 hay una construcción de alrededor de 86% de la actividad económica, donde la actividad privada está por el orden de una contracción del 90%. Ciertamente, como dije anteriormente, hay una contracción en el sector público, pero este está tomando una mayor relevancia que en el sector privado. Bien, ahora, la realidad económica hasta ahora ha aceptado algunos cambios en términos políticos. Bien, en sí, los actores o los hacedores de política no es que han planteado un plan coherente, o por lo menos ni siquiera en el 2018 el plan que se planteó por parte del presidente Maduro era un plan sistémico que considerara las diferentes dimensiones de la realidad socioeconómica venezolana. ¿Bien? Ya es ahorita, alrededor de 2020, 2021, donde las flexibilizaciones se han realizado sencillamente por el comportamiento de la realidad. Bien. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor, Ibrahim. Bien. Ahora, aquí quiero abrir un espacio para esto que hicimos, que es el tema de la institucionalidad, el tema de lo que puede ser esta dimensión que casi nos hablaba en las diferentes investigaciones para un proceso de inserción de Venezuela en el comercio exterior. Aquí estamos viendo una investigación o una parte de la investigación de Hugo Farías, en este caso realizada para el año 2020. Vemos algunas variables que ha realizado, pero en sí el objetivo de esta investigación era determinar variables importantes que influyen
en lo que es la democracia de países. Esta investigación fue realizada bajo supuestos, o mejor dicho, bajo data de países del Medio Oriente, de países de regímenes democráticos, que según algunos indicadores más utilizados es negativo o no es claramente democrático. En esto hay que recordar un poco que según bueno, existe una rama de la economía que se dedica a estudiar el comportamiento de las instituciones, donde de hecho tal vez sus autores principales podrían ser Douglas North y Amartya Sen, los cuales consideran que los cambios institucionales podrían ser aún más importantes que los cambios tecnológicos, que incluso pueden explicar en mejor medida el desarrollo económico. En este sentido, las instituciones son las que al final del día proporcionan o pueden proporcionar una infraestructura útil para que nosotros los ciudadanos tengamos una mejor organización social, se disminuya la incertidumbre. Entonces, entiéndase en sí las instituciones como las leyes, las normas, las constituciones que pueden orientar a las actividades económicas de una nación o la inserción de una sociedad a lo que es el comercio exterior, donde de hecho lo que es el aparato burocrático debe dictar las pautas para alcanzar una coordinación social entre los diferentes actores que conforman a un país. ¿Bien? De tal manera que las reglas de juego siempre deben estar claras o deben ser más o menos coherentes en función de lograr una mejor seguridad social, jurídica, personal y económica, obviamente, como hemos descrito anteriormente. ¿Bien? Estos aspectos se deben entender hasta desde cosas tan básicas como el funcionamiento de las redes sociales, el buen desempeño de la información, la libre prensa, el libre ejercicio normal de los derechos y deberes de las personas, la posibilidad de que los diferentes actores económicos logren realizar sus procesos de intercambio, producción, distribución, mayor limitación que las normas lógicas que debe tener cualquier actividad económica. Y todo ello dentro de un buen marco puede lograr el crecimiento económico y de hecho desarrollo económico y un buen comercio exterior. Esto quiere decir que en donde domina la ley no domina la violencia. Bien, donde domina la ley domina la norma y la buena confianza que se puede tener dentro de la esfera pública, también sobre cualquier otra institución dentro de esa esfera pública que entienda la esfera pública no como una unidad coercitiva de la sociedad, sino alguien que busca, como dije anteriormente, una coordinación social. Bien, una fuerza que busca el orden para incentivar el buen comportamiento. Bien, en donde todo esto logra que el fisco sea adecuado, la recaudación también sea adecuada, los participantes del mercado contribuyan en mejor medida a temas como la producción, a temas como la potencialidad de exportación, y esto tenga un buen peso. Bien, esto para dar un poco un estado del arte de lo que es la economía de las instituciones. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo en esa diapositiva que estamos presentando algunas de las variables que Faria tomó en consideración para su trabajo en el 2020, que en este caso fue en función de 5 continentes, como dije anteriormente, donde en este caso la variable dependiente de los diferentes modelos que se corrieron era el índice de tolerancia y libertad económica. Bien, en este caso las variables independientes serían FI, que es la independencia fiscal, TLF, que es el índice de fragmentación étnica, la siguiente que sería el índice de individualidad, SCORE, que sería los años de escolaridad, ORIG, que es el origen legal, RIX, que es el riesgo de exportación, Oil Rest, que es reserva de petróleo, y Gini, obviamente ya sabemos que es un indicador de destrucción de la renta. Bien. Lo particular de los diferentes 8 modelos que se construyeron, que por lo menos en lo que se refiere a la columna 1 se utilizó mínimos cuadrados generalizados, de las columnas 2
3, 4 y 5 se usó métodos de estimación de máxima verosimilitud. Lo que se refiere al 6, 7 y 8 se utilizó métodos de momentos generalizados. Fíjense que para cada una, en lo que se refiere a la variable FI, que es independencia fiscal, dio un signo negativo. Es decir, a medida que hay mayor participación o tal vez incluso control o poder económico por parte de lo que es el fisco, entiéndase que en este caso la independencia fiscal no es otra cosa que las empresas del gobierno y las inversiones del gobierno, pues sencillamente el índice de libertad económica, libertad y tolerancia económica tiende a tener un comportamiento contrario. Si el primero crece, el siguiente decrece. Y es algo que se puede observar para las diferentes estimaciones que se construyeron. Bien, esto como importante. Wilmer, te quedan 5 minutos. Ay, bueno, disculpen, está bien. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, en este caso hice una réplica de lo que es el modelo de Farid, pero para el caso venezolano conseguí unas cantidades de variables. En este caso la variable dependiente sigue siendo el índice de tolerancia de libertad económica, replicando lo que hace Farid, en este caso construir lo que es la producción de petróleo, la producción no petrolera, el gasto de consumo final del gobierno, el Producto Interno Bruto, y al igual que la investigación de Farid, lo que es el gasto de consumo final del gobierno, para los 4 modelos que realicé tenían un signo negativo, de tal manera que esa parte en la cual cuando no es la sociedad que tiene una mejor participación en lo que es la esfera económica, la esfera de las actividades económicas, pues sencillamente es el gobierno que tiene una mayor participación, pero quitando o tal vez restringiendo el libre ejercicio económico de los actores de la economía. Bien, aquí fueron en los 2 primeros casos fueron modelos de números cuadrados generalizados, y el modelo 3 y 4 fueron, el 1 y 2 fueron modelos de regresión lineal básico normales, y el 3 y 4 modelos de mínimos cuadrados generalizados. Bien, por favor, la siguiente diapositiva. Siguiente. Fíjense, en esta diapositiva estoy tratando, pero el tiempo no voy a poder hablar de cada uno de los eslabones, pero en sí, en síntesis, lo que queremos decir es que para lograr un buen inserción de Venezuela en términos del comercio internacional, del comercio exterior, es necesario, es prioritario que exista un plan económico integral que tome en consideración la esfera cambiaria, la esfera del comercio exterior, la distribución de comercio, la política fiscal y tributaria, las políticas en sentido de subsidio hacia otras actividades económicas o sectores, como puede ser el de servicios. Uno que no es muy destacable en la diferente literatura, que es la economía no observable. Por temas de tiempo no pudiera hablar mucho de esta economía no observable, pero es aquella que no se puede registrar en el sistema de cuentas nacionales. Eso es, bueno, tampoco no voy a entrar mucho en detalle en ello, pero es interesante cómo en la medida que hay coherencia dentro de la política fiscal tributaria, ese diamante o ese fractal va en buen comportamiento y va con otras esferas de un buen plan económico como tal. Por favor, siguiente diapositiva. Y un poco de cuáles son las barreras que deberían ser tomadas en consideración dentro de lo que ahorita César va a hablar, que es la parte más específica de los planes o de las políticas o las estrategias para la inserción del comercio exterior. Bien, algunas las puedo describir brevemente, o por lo menos si me regalan 5 minutos adicionales. Sí, en este caso, la primera que tenemos en la diapositiva es el ratio. Gracias. El ratio de los salarios nominales externos y externos, que en sí pueden dar un buen comportamiento, un buen desenvolvimiento o distribución de lo que es la población económicamente activa. Después la siguiente, el ratio del comportamiento de
fiscal y bueno, en sí. La política de subsidio, tributos, que muchas veces no promueven en buen sentido lo que es el comercio internacional. Unas políticas de subsidio, tributos no adecuadas, más bien puede al final del día fortalecer a otros sectores que no se deben, de tal manera que este tiene que ser coherente en términos de lograr un buen encadenamiento productivo y una buena inserción en el comercio internacional, donde incluso en algunos casos, como por ejemplo cuando teníamos los casos de Cadivi, se prefería dar subsidios en vez de otro modelo de negocios, como pueden ser los créditos fiscales. Si, por ejemplo, esos elementos o esa acción cambiaria hubiera sido con otro modelo de negocio, evidentemente hubiera sido muy diferente lo que hubiera ocurrido. Bueno, esto por aquí, esto es como para, lo de abajo es como el estudio de un escenario en teoría de juegos, cuando se promueve el comercio internacional y cuando no se promueve, que en sí, cuando es cero, es que sencillamente no hay ganancia, no cooperar de manera coherente con las variables explicadas. De igual manera, si arriba es valor 1, es que hay ganancia y por tanto hay una buena coherencia entre las políticas de subsidio y por supuesto también las herramientas fundamentales de la política fiscal y arancelaria o de comercio exterior. La siguiente, por favor. Ajá, ok, aquí con esta culmino. No, la siguiente no voy a entrar en mucho detalle para poder pasar a darle el pase a César. Aquí va una de las políticas más generales para lograr una inserción en el comercio exterior, que van desde analizar de manera adecuada a los aranceles. Recuerden que una política de aranceles inadecuada puede fortalecer más bien a los sectores que no son productivos, que no crean encadenamiento o valor agregado en la economía. Siempre debe existir un análisis adecuado de la cuota del comercio internacional. Las políticas de subsidio y tributos pueden, al final del día, restringir el comercio internacional y más bien contraer la producción nacional e incluso el consumo por parte de la importación, porque no se realiza de manera coherente. Se debe realizar diferentes estudios de los acuerdos comerciales en las diferentes instituciones internacionales. En esta parte César va a hacer una explicación más detallada. Bueno, la siguiente la hemos hablado. Los créditos fiscales también. Bueno, creo que lo de abajo ya lo conversamos. Y bueno, ya con esto le doy el pase a César. Bien. Excelente, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que ha hecho el posgrado en Teoría y Política Económica, el doctorado en Economía, en especial el doctor Luis Mata Molleja, al mismo tiempo el profesor Luigi Ibrahim, por esta cordial invitación. Tenemos el placer de contar con algunos estudiantes de la maestría en Economía Internacional, con los participantes del doctorado de Economía y del posgrado en Teoría y Política Económica, profesor Douglas Ugreda, Alejandro del Búfalo y otros compañeros. Para mí es un gran placer estar acá, compartir con el economista Wilmer Torrealba, con el que he venido desde que éramos estudiantes de pregrado, compartiendo iniciativas sobre temas económicos, luego en posgrado, doctorado y hasta en temas laborales, ¿no? Cuando conversamos sobre el título Inserción Internacional de la Economía, inserción en la economía nacional, es pensando cómo Venezuela puede ubicarse en el contexto internacional, en el concierto mundial de naciones con fortaleza económica, revisando literatura de economía internacional, macroeconomía, etcétera. Es ver un poco establecer hipótesis que pudieran ser útiles para diseñar un programa de ingreso a la economía venezolana en el ámbito regional o en el ámbito mundial. Entonces, es revisar un poco la literatura a nivel de economía internacional, de macroeconomía, los planteamientos clásicos, los planteamientos neoclásicos, de cómo se incorpora una economía en la llamada economía internacional. Es decir, que aprovechar la dinámica de crecimiento de la economía mundial
y pudiera incorporarse de forma más dinámica. Siguiente. En ese sentido, siguiente. En ese sentido, a modo de contexto de inserción internacional, en la economía global nos encontramos con un proceso de globalización en curso que se ha profundizado, que tiene varias décadas, un proceso de globalización y mundialización de la economía. De hecho, el COVID-19 vino a profundizar precisamente los procesos de globalización, puesto que no implica no solamente lo económico, sino lo sanitario, lo cultural, lo ambiental, lo financiero, entre otros. En el contexto internacional también observamos bloques económicos en el escenario global, es decir, bloques de economías que se encuentran integradas y que se encuentran constituidas por bloques económicos, y para realizar un proceso de inserción en la economía global, sin duda hay que verificar y hay que entender cómo funcionan estos bloques en la economía, en el escenario económico global. También se persigue una desacceleración del comportamiento de la actividad económica global. De hecho, mucho antes de la pandemia del COVID-19 habíamos visto que la tendencia de crecimiento de la economía mundial venía reduciéndose. En consecuencia, el COVID-19 vino a profundizar esa reducción de la economía global. En ese sentido, el COVID-19 vino a profundizar la competencia precisamente por el posicionamiento económico global, por supuesto, aquellos países que tienen, aquellas economías que tienen muchas mayores capacidades de posicionarse. Al mismo tiempo, en la economía global, observamos restricciones de inversión mundial, los procesos de fluidez en los bienes y servicios. Hay restricciones fundamentalmente por la competencia que se ha visualizado desde el año 2018 por países como China y en Estados Unidos. En el mismo orden, se evidencia competencia internacional por captar flujos de inversión extranjera directa. Siguiente, una de las premisas fundamentales que realizamos para proponer mecanismos de inserción de la economía venezolana en la economía internacional o en la economía global es a través de lo que llamamos el comercio internacional de bienes y servicios. El posicionamiento de un país como proveedor de bienes y servicios no es un planteamiento nuevo. De hecho, los economistas clásicos, Adam Smith y David Ricardo, precisamente en el caso de Adam Smith, a través de la teoría de las ventajas comparativas, la ventaja absoluta, precisamente definía que un país se hacía merecedor de ingresar en el comercio internacional de bienes y servicios en la medida que producía aquellos bienes lo que los es menos costoso. David Ricardo vino a profundizar precisamente esa teoría y realizó varios aportes, por ejemplo, la división social del trabajo, el aumento de la productividad, la teoría de las ventajas comparativas, que permitía precisamente a un país vincularse a los mercados internacionales en la medida que produjera aquellos bienes que les es menos costoso, ¿no? Los planteamientos, es decir, lo que quiero decir, que los planteamientos referentes a la exportación de bienes y servicios para ocupar posiciones en el mercado internacional y ingresar en la economía internacional de forma más dinámica no son nuevos, porque los clásicos como Smith y Ricardo, entre otros, como John Stuart Mill, realizaron aportes en ese sentido. Modelos como el de Heckscher-Ohlin también vinieron precisamente a repensar este tipo de modelos y a destacar precisamente cómo podemos utilizarlos, aquellos factores en los países que son capital o trabajo abundante, y a través de ahí especializarnos en nuestras fuerzas productivas. En ese sentido, la transformación productiva a través de la mayor presencia en los mercados globales sin duda tiene que ver, por ejemplo, con los llamados índices de apertura. Los índices de apertura tienen que ver precisamente cómo la exportación más las importaciones entre la actividad económica, es decir, cómo en la medida que los países realizan procesos de apertura en sus economías, mediante la exportación y la importación de bienes y servicios, se hacen más dinámicos en los mercados internacionales. En ese sentido, exportar bienes y servicios permite precisamente la transformación de las fuerzas productivas internas, ocupar mayores posiciones en los mercados internacionales mediante la definición precisamente de ventajas comparativas, y cómo a través de la ventaja comparativa y el aprovechamiento de los factores productivos mayor abundantes, las economías pudieran posicionarse en los mercados internacionales. Entonces, el factor X, que es exportación, y el factor Y, que es importación, son fundamentales en los procesos, y de hecho, los índices de apertura lo que nos definen es precisamente cuán abiertas están las economías a los mercados internacionales.
Por supuesto, la literatura ha definido que hay que tener cuidado con los extremismos en la apertura. Los extremismos en la apertura quiere decir que las capacidades, los niveles de apertura tienen que ver con las capacidades de las economías. En la medida que las economías son mucho más fuertes, mucho más pequeñas, sus procesos productivos. Siguiente. En ese sentido, es una necesidad internacionalizar el sector productivo local. Las empresas, sin duda, las empresas locales tienen que internacionalizarse y ocupar posiciones en los mercados internacionales. Desde los libros de la literatura en materia económica, generalmente están citando los países de Asia, específicamente los países del sudeste asiático. Por ejemplo, es el caso de Filipinas, es el caso de Malasia, Indonesia, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam. Siempre estos países se perciben como referencia a nivel mundial en los procesos de industrialización. Estos países, según la literatura, por ejemplo, de autores como Enzo del Búfalo, han dicho que los países del sudeste asiático, de hecho, utilizaron de forma positiva el esquema de sustitución de importaciones que se aplicó en el mundo, luego en América Latina y en muchos países del mundo después de la crisis de 1929. Estos países aprovecharon los procesos de los países del sudeste asiático de sustitución de importaciones. De hecho, se nutrieron, según la bibliografía que hemos revisado, se nutrieron de pensadores latinoamericanos y siguieron el esquema que se estaba utilizando en América Latina de sustitución de importaciones y utilizaron como referencias pensadores latinoamericanos. Pero lo que permitió a estos países como Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Indonesia, dar el gran salto es que precisamente combinaron la sustitución de importaciones con procesos aunados a las inversiones extranjeras, puesto que sin duda los países requieren financiamiento externo para poder crecer y las inversiones extranjeras constituyen un aspecto importante. En ese sentido, la recomendación a nivel de literatura y a nivel de estos países del sudeste asiático es la producción para la exportación, es decir, cómo los países pueden crecer hacia afuera utilizando sus aparatos productivos, pero los procesos productivos mediante el crecimiento hacia afuera, es decir, mediante los procesos de exportación. En ese sentido, los países del sudeste asiático, los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, brinda lecciones en ese sentido. Siguiente lámina. La promoción de exportaciones a través de un proceso industrial profundo, modelos de desarrollo centrados en las exportaciones, centrados en las tasas de ahorro y fuentes de inversión extranjera directa. Las tasas de ahorro son fundamentales para nutrir los aparatos productivos internos de depósitos para financiar capital de trabajo, bienes de capital. Las inversiones extranjeras constituyen un aspecto importante, puesto que vienen a contribuir y a complementar los procesos de crecimiento. En ese sentido, las lecciones de estos países del sudeste asiático es que las estrategias se centraron en el mercado, pero sin reducir el papel del Estado y el mercado interno. Es decir, hubo una orientación hacia el mercado, pero no se descuidó el Estado dirigente y también el papel del mercado interno. Siguiente. A nivel de internacionalización del sector productivo, en el caso de América Latina, esta región de América, un reservorio importante también en términos de atracción de inversiones extranjeras, constituyen, por ejemplo, hay empresas, las llamadas empresas multilatinas, que son multinacionales latinas que tienen presencia en más de un mercado externo. Repensando los procesos de inserción de la economía venezolana en la economía mundial, es como el sector productivo interno, es decir, las empresas locales pudieran convertirse en empresas multilatinas, por ejemplo. De acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el año 2018, en América Latina, en el caso de Sudamérica, se identificaron 535 multilatinas. En el caso de Centroamérica, 306 multilatinas, totalizando un total de 841 empresas multinacionales latinas. La oportunidad y la posibilidad que tienen las economías locales de incorporarse en los mercados internacionales, una opción es precisamente a través de la exportación de bienes y servicios, es decir, hacia la internacionalización del sector productivo local.
empresas como Argentina, un total de 106 multilatinas, Brasil 226, Colombia 71, Venezuela 13, países de Centroamérica como Panamá 221, Belice 31, 21, Costa Rica 32, es decir, cómo los países, las economías, han hecho esfuerzos precisamente de internacionalizar sus procesos productivos y han dado como resultado la creación de multilatinas. Algunos nombres, por ejemplo, de algunas de estas empresas, Coca-Cola FEMSA en México, Gruma, Grupo Oval, Grupo Bimbo, Grupo ECA, en Argentina Anchor, algunas de estas empresas tienen presencia en los mercados internacionales. Siguiente. 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 Ahora bien, los llamados índices de apertura, una vez que calculamos los índices de apertura, que no es más que sumar las exportaciones y las importaciones entre el total de la actividad económica, es decir, entre el PIB, identificamos que el país que tiene mayor índice de apertura en América Latina es Chile. Chile tiene un índice de apertura alto, países como Colombia también tiene índices de apertura alto. En el caso de Chile, le ha permitido a este país, mediante los procesos de apertura, ingresar a los mercados internacionales. Chile ha suscrito acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con países de Asia, con países de América del Norte, con los mismos países de América del Sur. En ese sentido, los mecanismos de apertura no garantizan el éxito de los procesos de industrialización, pero es un paso importante para que el sector productivo local pueda ingresar en los mercados internacionales a competir de una forma más dinámica. Siguiente. Al evaluar el Producto Interno Bruto per cápita por país, encontramos, por ejemplo, que precisamente que los países que tienen mayores índices, países como México, concentran un PIB, el PIB per cápita por encima de la mayoría de los países de América Latina. Estamos hablando para el año 2020 de $8.336.000 por habitante, países como Brasil 6.796, países como Colombia 5.332, países como Brasil 6.796 y países como Chile estaríamos hablando de $8.400 por habitante a nivel anual, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que aunque los niveles de apertura no garanticen que los países pudieran elevar su PIB per cápita, le permite precisamente al sector productivo local vincularse de forma más dinámica a los mercados internacionales. Siguiente. Otro aspecto importante a evaluar y que consideramos para la inserción de Venezuela en el área internacional es ver cómo se encuentran las exportaciones petroleras, no petroleras de Venezuela. Nosotros nos encontramos que para el año 2020, Venezuela, la distribución por país de las exportaciones no petroleras se concentran fundamentalmente en China. Estamos hablando de más del 58% de las exportaciones no petroleras. Países como los Estados Unidos también ocupan el segundo lugar en exportaciones no petroleras, países como Francia, países como Brasil, Turquía, Guatemala, España, Japón, Argentina, Italia, etcétera, Portugal. Consideramos que hay un reposicionamiento en las exportaciones no petroleras a nivel mundial. Hay mayor cantidad de países que las exportaciones no petroleras están disgregadas. Sin embargo, hay una concentración de los mismos en productos primarios, es decir, productos que no concentran mayores procesos productivos. Si bien es cierto que hay una mayor internacionalización de los mercados, de los países, no hay una diversidad de rubros, sino básicamente concentrada en productos primarios. Siguiente. Por ejemplo, estaríamos hablando de productos ferrosos obtenidos por reducción, metanol de alcohol, camarones y langostinos congelados, minerales de hierro, chatarra de hierro y acero, ron, desperdicios y desechos, puria, cangrejos preparados en conserva, pescados congelados, cacao, grano entero, aluminio, atunes, etcétera. Es decir,
a rubros vinculados al sector primario, que si bien es cierto, no queremos reducir su participación y su importancia en los mercados internacionales, pero en términos de transformación estructural de la economía venezolana, la propuesta es que los rubros que sufran procesos de transformación interna de los procesos productivos, apoyamos precisamente la incorporación de las exportaciones de rones a países como España, Holanda, China, Japón, Alemania, Italia. Estamos hablando que para el año 2020 Venezuela pudo exportar más de 54 millones de dólares en rones. Sin embargo, en términos de transformación estructural y de posicionamiento del sector productivo local en los mercados internacionales, la propuesta es productos manufacturados con elevados niveles de productividad y competitividad en los mercados internacionales. Siguiente. No quiero ahondar mucho acá. Bueno, el principal socio comercial de Venezuela en términos de exportaciones no petroleras, estaríamos hablando de China, un total de 533 millones de dólares para el año 2020. Básicamente los rubros cobre refinado, madera, cobre refinado, camisas de algodón, aluminio, etcétera, madera cerrada, artículos de material textil, cobre refinado, madera, entre otros, ¿no? El segundo mercado de exportación, los Estados Unidos, estaríamos hablando de 145 millones de dólares, igualmente filete de pescado, productos de panadería, manteca, grasa, bebidas, barquillos, carbón vegetal, langosta, congeladas, entre otros, ¿no? Siguiente. Entonces, en ese sentido, lo que quisiéramos destacar es precisamente que aunque hay una mayor diversidad de mercados, de posicionamiento de mercados a nivel internacional en cuanto a exportaciones no petroleras, son montos que quisiéramos que fueran más altos y concentrados en rubros vinculados al sector primario. Otro aspecto importante en los procesos de inserción de Venezuela en la economía internacional, sentimos que ingresar a la economía internacional, así sea alguna literatura a nivel mundial lo establece, es a través de los bloques comerciales o la llamada integración. Consideramos importante, proponemos mecanismos de integración para la economía venezolana que pudiera aprovechar, por ejemplo, los bloques comerciales, como lo hicieron parte de los países europeos a través de la Comunidad Europea, o como lo está haciendo actualmente los Estados Unidos, Canadá y México a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sea, procesos de integración que le permitan a la economía precisamente brindar sus procesos productivos e ir en bloque en los mercados internacionales. La experiencia de la Comunidad Económica Europea es una experiencia aleccionadora. Estamos hablando de varios procesos. Muchos de los países que participan en esta Comunidad Económica Europea son parte de la Unión Económica Monetaria y se encuentran utilizando el euro como moneda. Entonces, en ese sentido, proponemos que la integración pudiera ser una opción para que Venezuela ingrese en los mercados internacionales, puesto que es una necesidad de concebir la integración como una forma de entender el mercado interno con la incorporación del mercado de países socios. Esto implicaría, por ejemplo, operaciones de inversión, movimiento de capital y de personas, acceso a crédito comercial, mercado de valores, mercado común, eliminación de barreras de comercio, uniones aduaneras, ampliación de mercados y otros. Consideramos que Venezuela, un mercado importante para Venezuela, como fue el grupo de los tres, constituido por Colombia, México y Venezuela, ocupó un aspecto importante para Venezuela, del cual no es parte de la Comunidad Andina de Naciones, constituyó un elemento de integración importante para Venezuela, y bueno, ya actualmente no nos encontramos. Entonces, referencias importantes a nivel internacional en materia de integración: la Comunidad Económica Europea, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, establecido por los Estados Unidos, Canadá y México, el Acuerdo del Pacífico, que lo incluye los países del Pacífico de América del Sur, los países del sudeste asiático, la ASEAN, que es una referencia, consideramos, a nivel mundial. Estamos hablando de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam. El modelo de Singapur es un modelo estudiado y reconocido a nivel mundial en materia tecnológica. Han aprovechado precisamente las economías de escala, la recepción de inversión extranjera, la constitución de zonas especiales de desarrollo, y han permitido a estos países elevar el nivel de vida y la productividad, ¿no? La Alianza Económica Regional Integral, RCEC, consideramos que es un aspecto importante también, que se constituyó
en el año 2019 y pues una referencia importante. Otros esquemas, los esquemas de integración de los países de Centroamérica, el CARICOM, la LADI. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar con esto? Que la integración es una propuesta que puede ser evaluada para que los países pudieran incorporarse de forma más dinámica a los mercados internacionales mediante los bloques comerciales. Venezuela pudiera pertenecer a bloques comerciales como la LADI, como la UNASUR, como Mercosur, como la CELAC. Sin embargo, consideramos que los resultados en términos de crecimiento y desarrollo y de oportunidades de estos mercados, porque en definitiva la integración lo que busca es integrar varios más mercados y hacer más grandes los mercados, mediante, entre otras cosas, la reducción de tarifas arancelarias y barreras no arancelarias. En ese sentido, Venezuela debería evaluar la posibilidad de ubicarse en un bloque económico de integración a nivel mundial o a nivel regional que le permita precisamente fortalecer sus actividades productivas. Un elemento que quisiéramos destacar, que no comentamos inicialmente, es que todo esto suena bien, ¿no? Los problemas políticos de Venezuela siguen, los problemas fundamentalmente políticos e institucionales siguen. Nosotros consideramos que en algún momento, no sabemos cuándo, tendría que haber estabilidad política en el país. Las fuerzas políticas tendrían que llegar a un acuerdo que le permita a los agentes económicos operar con normalidad. Estaríamos hablando que eso implica la eliminación de las sanciones económicas, estabilidad política, las fuerzas políticas operar con normalidad para que las premisas que hemos establecido pudieran darse. Siguiente. Otro aspecto importante para ir culminando es las llamadas inversiones extranjeras. Se habla mucho de las inversiones extranjeras, fundamentalmente las inversiones extranjeras directas. La CEPAL, por ejemplo, ha dicho que las inversiones extranjeras constituyen un motor importante de desarrollo para las economías, puesto que es una forma de financiamiento para el crecimiento y el desarrollo. Recordemos que las fuentes de financiamiento tienen que ver precisamente con la utilización de los depósitos internos, con los mecanismos de emisión de deuda, pero los mecanismos como las inversiones extranjeras, a través de las inversiones de cartera y la inversión de extranjera directa pudieran ser mecanismos importantes para financiar el crecimiento económico. En ese sentido, las inversiones extranjeras pudieran ser un aspecto importante para que Venezuela pudiera incorporarse en la economía global y en la economía regional, puesto que hay evidencia empírica de que ha pasado. Países como China, como Singapur, como Vietnam, han utilizado de forma positiva los flujos de inversión extranjera. De hecho, en América Latina, Chile, Colombia, el mismo Brasil y México han aprovechado y han diseñado sus planes de gobierno utilizando los mecanismos de inversión extranjera directa. La CEPAL ha distinguido entre dos enfoques, el enfoque pasivo y el enfoque activo. El enfoque activo de la inversión extranjera directa tiene que ver precisamente de cómo integrar los flujos de inversión extranjera directa a los procesos de crecimiento, de desarrollo, mediante los mecanismos llamados de apertura, de estabilidad macroeconómica, circuitos financieros. Lo que hablaba el economista Wilmer Torreaba, la estabilidad, la institucionalidad que nunca se nombra, y que el Premio Nobel de Economía Douglas North ha hecho aportes importantes. La institucionalidad como una forma de normar los procesos de crecimiento y desarrollo. Entonces, en ese sentido, las inversiones extranjeras pudieran constituir una premisa para el ingreso de Venezuela a los mercados internacionales, puesto que las propiedades duelen. Serían empresas multinacionales que invierten en la economía local en actividades económicas como los servicios, como la manufactura, como el sector financiero, como el sector de recursos naturales, petróleo, hidrocarburos, gas, etcétera. Países de Asia han planteado que las inversiones extranjeras como parte de su proceso de desarrollo, como lo dije anteriormente. Entonces, para ir culminando, es un poco ver cómo la inversión extranjera directa pudiera ser un mecanismo de ayuda y de complemento del proceso de crecimiento y desarrollo de Venezuela, mediante, entre otras cosas, los mecanismos de apertura y la utilización de los enfoques activos en los procesos la inversión extranjera directa. Venezuela pudiera ser, por ejemplo,
un mercado para la recesión de inversión extranjera, pero un mercado también para la exportación, empresas que ingresan en los mercados locales, en el mercado local y que puedan dirigir sus productos a los mercados internacionales. Entonces, la propuesta es abandonar el enfoque pasivo que actualmente tienen muchos países en relación a la inversión extranjera y convertirlo en un enfoque más activo, es decir, vincular la inversión extranjera a los procesos de crecimiento y desarrollo de las economías. Comentarios finales, sin duda, revisar el modelo de crecimiento, priorizando el crecimiento hacia afuera, consideramos que las economías crezcan hacia afuera es una necesidad, crecer hacia la exportación es una necesidad. Hay planteamientos clásicos, no son nuevos. Ricardo y Smith realizaron aportes en ese sentido. Hecher, Olin, planteamientos neoclásicos al mismo tiempo. Los países que hoy están siendo exitosos a nivel mundial se han centrado en el crecimiento hacia afuera para satisfacer tus necesidades en materia prima, bienes de capital y tecnología. Necesariamente tienes que generar tus fuentes de financiamiento externas, tus divisas. Entonces, las exportaciones pudieran ser un mecanismo del crecimiento hacia afuera en ese sentido. La industrialización con base a la sustitución de importaciones debe ser revisada. No debe ser revisado el planteamiento de industrialización con base en la sustitución de importaciones, construcción de un programa de recesión de inversión extranjera directa por sector, que le dé seriedad e institucionalidad al país, mediante agencias comerciales a nivel mundial y de promoción de inversiones. Revisar los actuales esquemas de integración de Venezuela. Competir solo es más difícil, es lo que se refleja en la teoría económica. Ingresar solo en los mercados globales es más complejo. Consideramos que de forma integrada es menos complejo, y los bloques comerciales y las integraciones económicas brindan oportunidades en ese sentido. Europa, la Comunidad Económica Europea es un gran ejemplo de países que dieron un salto hacia la integración y que le ha logrado resultados positivos. Diversificar los destinos de exportación es una necesidad para Venezuela. Sin duda, ocupar más mercados es una necesidad. La crisis ha abierto oportunidades. Hemos tenido la oportunidad de conocer iniciativas de exportación en rubros vinculados a las producciones primarias, camarones, rones, producción de cangrejos, etcétera. Aunque estos rubros pertenecen al sector primario, no sufren un gran proceso de transformación, pero sin duda es un avance importante para que el país ocupe presencia en los mercados internacionales. De mi parte, ¿cómo estoy con los tiempos, Ibrahim? Bueno, estamos en tiempo. Son justo las 8. Ok, entonces en ese sentido, bueno, el aporte que nosotros traemos acá es precisamente los planteamientos que inició el economista Wilmer Torreal en relación a la situación macroeconómica que vive el país, una situación muy compleja. Sin embargo, creemos que para que el país pueda retomar una senda de crecimiento, pueda retomar su crecimiento, sin duda tiene que haber acuerdos políticos entre las fuerzas políticas que convergen en el país. Cualquier propuesta de programa de estabilización macroeconómica o cualquier programa o diseño de programa de inserción de Venezuela en la economía global a través de la exportación de bienes y servicios de los sectores productivos locales, de la evaluación de la integración y de los flujos de construcción de un programa de flujo de inversión extranjera directa de entrada y de salida, pasa precisamente porque haya estabilidad institucional, estabilidad macroeconómica, y sin duda las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo. De mi parte, por ahora no tengo más nada que agregar. Le doy el derecho a palabra al economista Wilmer y al profesor Ibrahim. Gracias, César. Si alguno tiene dudas, si quieren hacer algún comentario, es el momento. Los micrófonos son suyos. Vi que había una pregunta en el... Buenas noches. Buenas noches, Douglas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Ibrahim, quería hacer un comentario al respecto. Buenas noches a todos. Una de las cosas que subyace de la información que Wilmer y César compartieron con todos esta noche
Si ustedes ven en perspectiva un PIB que está cayendo en el año 2020, representa aproximadamente el 20-30% de lo que fue en el año 2013. Y el tipo de actividad económica que tiene, cuáles son los mayores contribuyentes al PIB, y sobre todo las exportaciones no petroleras que se están haciendo. Esta radiografía de un país en desmantelamiento. Me explico. Si vamos a ver, si ustedes se acuerdan recientemente, se hizo mucha algarabía con el tema del arco minero. Y si vemos las cifras de contribución del sector minería al PIB, no llega ni al 0.6%, que es lo más actualizado que se ha tenido. Entonces, también tenemos otros que llaman la atención, que la exportación de chatarra ferrosa. La exportación de chatarra ferrosa en una circunstancia normal podría interpretarse como un subproducto de una actividad económica. Pero el caso venezolano, con un PIB que se está colapsando y que todavía no hay una evidencia de franca recuperación, y se pretenda utilizar el sector minería para sustituir la contribución del petróleo. Si se acuerdan, llegamos a exportar más de 3 millones, a producir más millones de barriles diarios. Teníamos también un consumo de combustibles en el país de unos 650, 675 mil barriles diarios, y ahora no pasa más de 120 mil barriles en el mejor de los casos, y tenemos una producción que puede estar fluctuando. No existen cifras auditadas independientes que me permitan pensar que son correctas. Hablan de 550 mil barriles, otros hablan de entre 350 mil. Bueno, total, no estamos muy lejos de lo que puede ser. Esto es una economía que se ha reducido muchísimo, y lo que está es básicamente está desmantelando la infraestructura del país. Las exportaciones de chatarra representan realmente una expresión del desmantelamiento de parte de la infraestructura metálica del interior del país. Y ha habido casos realmente de una empresa monopolista que se ha creado justamente para controlar esta salida, que muchas veces es irregular. Después hay un aspecto que es crítico, que yo lo considero importante para recuperar la estabilidad macroeconómica. El petróleo ha sido como el pegamento que mantuvo junto al territorio nacional. Fue y los estados, aún desde Juan Vicente Gómez, el gran político de Venezuela, desde el principio del siglo, ha ido creciendo en la década de los años 90 de Chávez, el gobierno de Chávez, llegamos a tener un segundo boom petrolero, y del año 2011 en adelante comienza la caída, lenta e inexorable, hasta acentuarse a partir del año 2016. Pero la industria petrolera tenía una gran característica, que cada estación de servicio tiene un medidor, y permitía medir, auditar, cuantificar no solamente los flujos reales de petróleo, líquidos y gaseosos y sus derivados, también permitía calcular la renta fiscal que percibía la capital, y a partir de ahí se establecían las relaciones de poder con los estados. Es decir, teníamos una infraestructura fiscal y real verticalmente integrada. Ahora bien, se aprueba la ley de arco minero, la ley de zonas económicas especiales, etcétera, etcétera, pero hay una alteración fundamental en la geometría del poder, tanto fiscal como político, en consecuencia.
¿Y eso en qué contribuye a la estabilidad macroeconómica o fiscal? En mi opinión, no esas centrífugas. Existen atractores poderosos. Fíjense que hay elementos que de por ejemplo, tenemos Colombia, que junto con los estados occidentales han integrado más activamente en un con los del sur. ¿Quiénes son los agentes económicos que están contactando el régimen de Maduro? Estamos hablando en general de o empresas controladas por las Fuerzas Armadas o grupos irregulares o gente que no representa una inversión seria que pueda llevar a cabo operaciones de minería sustentable. Más bien hay un grandísimo peligro de una afectación de la biodiversidad de la zona e incluso de la operatividad de la misma hidroeléctrica, que soporta el 70% de la oferta de electricidad de todo el país. Entonces estamos más frágiles que nunca. Les doy mucha razón a César y a Wilmer la necesidad de recuperar la institucionalidad. Esa institucionalidad es fundamental para poder retomar el crecimiento. Sin esa condición fundamental, simplemente no vamos a mejorar. La propuesta de ley de ciudades comunales como una especie de ente paraestado, paralelo al Estado y supraconstitucional, viene a representar justamente lo contrario a lo que está esperando el régimen, que quiere centralizar el poder político y la relación de poder económica. La segunda discusión para mí dictaría la estocada mortal, incluso la territorial del país. Se generarían demasiadas tendencias centrífugas, cada uno irá por su cuenta y se van a generar situaciones parecidas a lo que pasó con la ex Yugoslavia y otros países que están sufriendo esta misma situación. Afganistán es el caso más reciente del cual pudiéramos tomar como un referente. Esa es mi contribución para la meditación del grupo. Gracias. Muchas gracias, profesor. A usted, profesor, muchas gracias. Bueno que comparta la visión de la necesidad de una buena estabilidad institucional que va mucho más allá de nada más pensar lo político. El buen funcionamiento de normas, leyes, de la misma constitución, de reglas claras en todos los sentidos, contribuyen fuertemente. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? ¿Se me escucha? ¿Aló? Ajá, Wilmer, te escuchamos. ¿Aló? Estás como bajito. Ok. Creí que no me escuchaban. Como habló Ibrahim y creí que no me escuchaban. Disculpa. Pero incluso es difícil en el sector minero que hablaba el profesor ahorita, que ciertamente todo el tiempo, por lo menos la data que he estudiado, siempre ha sido menos de 1% del Producto Interno Bruto, sin llegar a discutir el tema de que es un sector que institucionalmente está controlado por grupos que no tienen nada que ver con una actividad económica seria, legal, y que se está viviendo de ese sector de esa manera. Bien, ya institucionalmente ese sector no se puede ver dentro de una estabilidad macroeconómica o ni siquiera microeconómica. Es terrible esa situación. Igual pasa para cualquier cosa, porque alguien que quiere producir dentro del país, en zonas del interior, que desea trasladar, destruir sus productos, tiene que pasar por serios problemas institucionales en cualquier lugar. Si va a una alcabala, un guardia nacional, que debería ser galante de esa actividad económica, termina más bien afectando la actividad económica. Eso como para seguir complementando la idea del profesor Ungreda.
¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? O si tienen alguna duda. Yo quisiera apuntar algo, si Ajá, el tiempo lo adelante. permite. Sí. Adelante, Hay que Mario. recordar que no hace muchos años la Superintendencia de Inversiones Extranjeras fue borrada de un plumazo, de un decreto presidencial. ¿Cómo se podría esperar con decisiones políticas como esta lograr la inserción de Venezuela en los mercados internacionales y mucho más aspirando a que haya inversiones extranjeras en el país? Esa es mi pregunta. Bueno, eh, nosotros lo que hicimos, la idea fue construir hipótesis, ¿no? Hipótesis consensuadas, ¿no? Que han funcionado. Eh, Hasta ahora no hay ningún país exitoso en el mundo, ninguna economía exitosa en el mundo que haya contribuido a elevar el nivel de vida de la población sin presencia en los mercados internacionales a través de su sector productivo, su sector empresarial como exportador de bienes y servicios. Otros han utilizado distintos esquemas, ¿no? Pero los países de Asia siento que son dignos de estudio, puesto que han sabido aprovechar mecanismos de ingreso de inversiones extranjeras, ¿no? A nosotros también nos duele que no haya institucionalidad, ejemplo, en una unidad, en una institución que promueva las inversiones, la promoción y la recepción de inversiones extranjeras en Venezuela. Eh, ProChile, por citar uno, eh, opera a nivel mundial como un vendedor de tu país, de tus proyectos de inversión. La eliminación de la CIEC nos dolió también a todos. No tendría cómo responderte a esa pregunta. Lo que el planteamiento nuestro es que un móvil importante, una hipótesis fundamental para que el país pudiera tener fortaleza es la incorporación de empresas transnacionales al mercado local mediante el aprovechamiento del mercado local y de la presencia de recursos naturales, de eficiencia y del sector productivo local. Temas institucionales no lo vamos a hablar porque ya lo sabemos, nosotros lo dijimos, temas políticos, sanciones económicas, etcétera, que consideramos que creemos que en un momento puede haber solución a ese tema y la economía pudiera retomar un rumbo distinto. Sí, complementando un poco la idea de César, estamos planteando un conjunto de políticas en términos del escenario que se están planteando, o incluso un cambio de escenario en los diferentes aspectos de las diferentes políticas económicas que se deben realizar. Bueno, lamentablemente por el tiempo no se pudo mostrar más los escenarios y las posibles respuestas. Pero no cabe duda que uno de los planteamientos que pudiera lograr Ángel es la discusión de los diferentes tipos de integraciones que pudieran discutirse. Que bien es cierto que se cometieron muchísimos errores, como que señala Ángel, o también pudiéramos señalar otros, como la salida, en mi opinión, seguramente alguien lo pudiera cambiar, que es la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, su intento fallido de meterse en el Mercosur, donde, como siempre hemos discutido en diferentes circunstancias de doctorado, la zona natural o el comercio natural para Venezuela es la Comunidad de Naciones, pero sin embargo hay diferentes tipos de integraciones o políticas hacia la inserción del comercio exterior que César ha señalado en su segunda parte. Toco para complementar la respuesta de César. Hay un aspecto que vale la pena también resaltar,
si me permiten, Sí, una parte de una de las líneas que expuso Wilmer sobre el consumo del sector gobierno. Estamos viendo cómo el PIB ha venido cayendo, pero la contribución al PIB del gasto público en términos de consumo ha venido subiendo, pero estamos hablando de un PIB que ha venido reduciéndose más y más. Eso es una señal de dos cosas. La primera, que la unidad adicional, o sea, la productividad marginal del gasto público ha venido decayendo drásticamente. Y se podría decir con un altísimo grado de certeza que tiene que ver con la corrupción. Es decir, con cada unidad monetaria de gasto público, hay un altísimo porcentaje que se va en términos de filtraciones. Y lo primero que anda buscando un bolívar cuando se libera es dólares o oro o cualquier cosa que se pueda guardar. O sea, el esfuerzo es construir activos externos, no activos dentro del país. Fíjense que el capital público ha venido deteriorándose, depreciándose. No existe una actividad de reposición significativa, algo lo que podamos ver en la calle pintando las aceras de amarillo. Muy loable el intento, pero no se compara todo lo que se hizo durante los años de la democracia formal y ni siquiera durante el gobierno de Chávez, con todos los defectos que se le pueden achacar. Pero tenemos claramente un presupuesto, un gasto público como un entramado de tuberías que están llenas de filtraciones, y todos los recursos que se vayan inyectando, ya sea por sistemas para gasto fiscal normal, es dirigida únicamente hacia la búsqueda de divisas para acumular activos en el exterior. Entonces, la poca productividad del gasto público es otro de elementos que vale la pena resaltar. Y si el gasto público dirigido a la construcción de activos de capital público que sirva de soporte a la actividad privada, menos va a ser productiva la acumulación de capital privado. De hecho, en las cuentas macroeconómicas no se ve en la acumulación de capital en términos negativos, que quiere decir que estamos viviendo de la infraestructura que se está depreciando, que se ha depreciado, y aún estamos en un proceso de involución en ese sentido. Y así seguiremos hasta tanto no se mejoren y no se reestructuren las cuentas de la unidad del Tesoro y se recupere la sindéresis en el manejo de la gestión fiscal, que es otro aspecto fundamental de la reconstrucción del país. Y ahí lo dejo, no quiero monopolizar la conversación. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que nos excedimos en el tiempo, pero el tema lo amerita. Sí, porque quisiera dar algún aporte a lo que dice el profesor Greda, que hizo una observación importantísima, que por eso en ninguna de las diapositivas que coloqué, que fue para el tema del plan económico, o un plan económico que yo realicé una simil de un fractal. Uno de los eslabones de ese fractal que está en esta diapositiva es la economía, la no observable precisamente. O sea, la política económica, propiamente la política de gasto público, monetaria, ha hecho que la distribución de los flujos monetarios, dado la poca confiabilidad de la inversión o de hacer inversión en Venezuela, pues sencillamente vaya creciendo esa economía no observable. O sea, ya incluso lo que es la distribución del empleo en Venezuela se puede observar. O sea, cerca del 75% del empleo se dedica a actividades, o por lo menos ese renglón tan poco explicable por parte de las autoridades que respecto a la economía comunal o ese asunto, o esa otra parte de servicios, ya implica que incluso el mismo empleo
no se está dedicando a actividad productiva, sino a actividades no observables que van desde aquellas que no son determinadas por el sistema de cuentas nacionales o sencillamente a actividades ilícitas, porque la actividad ilícita no tan solo va por parte del sector público, sino también de lo que se puede dedicar la parte de la población económicamente activa. Obviamente, si no hay incentivos también para la inversión productiva, aquellos que son empresarios o incluso aquellos que son parte del sector público, se dedican también a actividades no observables que están influyendo que exista esa contracción económica tan gigantesca. Una de las diapositivas que se mostraron fue en 1999 el PIB era 18,4%, creo, si mi memoria no me falla, del sector manufacturero. Ahorita es 5%. O sea, es una completa destrucción de lo que culturalmente Venezuela pudiera hacer en el año 99 y también en términos económicos. ¿Bien? Entonces, todo el engranaje político-económico, los cambios institucionales que se realizaron, que no se les prestó atención. Bien, por ejemplo, cambio de la ley del Banco Central de Venezuela, temas también con las políticas sociales que se emprendieron, que sencillamente emite el gasto y ni siquiera revisó la factura, que llevaron a la corrupción que estaba señalando el profesor Ingreda. Entonces, esa parte de economía no observable que tal vez en ese fractal pasó tan desapercibido, es un elemento crucial para entender el por qué estamos como estamos. Bueno, con eso terminó de complementar la idea del profesor Ingreda. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Por acá Douglas Montañez. Saludos a los profesores. ¿Cómo estás, Douglas? Excelente la exposición de ambos profesores. Sí, yo creo que todo parte acá del cambio que debe existir en lo institucional, en cómo se han venido haciendo las cosas a nivel institucional, a nivel económico, a nivel político. Es importante que haya un Estado que genere el efecto crowding in, el efecto inclusión del sector privado. Y bueno, una inversión extranjera directa que tiene que llegar. Para que llegue inversión extranjera directa tenemos que tener buenas carreteras, buen sistema eléctrico, y eso requiere de un Estado que sepa dirigir los recursos de manera estratégica hacia esos sectores de la economía que a veces son difíciles de emprender por algunos sectores, termoeléctricas, hidroeléctricas, puentes, autopistas, y para eso se requiere que haya un Estado coherente con el desarrollo económico que se quiere para el país. Un gobierno y un sistema estatal bien centrado en lo que se quiere. Con la inversión extranjera directa, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor César, que bueno, debe ser centrada en crecer hacia afuera. Cuando nosotros nos endeudamos con divisas, tenemos que crear divisas para pagar con divisas, o tenemos que crear dólares para pagar con dólares. Y la única forma de crear dólares es con nuestro sector externo, un sector externo óptimo, y entonces la inversión extranjera directa que ha sido eficiente en los países donde se ha aplicado ha sido aquella que llega a crear valor, a crear riqueza. No llegan a privatizar empresas de bienes no transables. Ese es el caso de Argentina. Llegaron y privatizaron bienes no transables como telefónicas, y que año a año luego sacaban utilidades y generó un cuello de botella en el sector externo y les estalló la libre convertibilidad. Entonces, entender que la inversión extranjera directa es importante, pero tiene que ser bien aplicada para que dé buenos frutos. Y bueno, agradecido con los profesores y por esta excelente ponencia. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Douglas. Un saludo, un placer verte por aquí. Y sí, bueno, de hecho, nos dieron las 8:30, creo que estamos bien hasta aquí. Bueno. De todas maneras, Sí. quedamos a la disposición de ustedes en el doctorado por las vías electrónicas, que es lo que estamos utilizando para poder mantener la comunicación fluida y eficaz. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su participación, por haber estado con nosotros celebrando los 300 años de la UCB desde el posgrado de Teoría y Política Económica. Invitados, y bueno, a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram
por economiaucb.phd. Aun cuando tenemos el PhD reflejado, pues todo lo que es del posgrado en teoría y política económica lo reflejamos por allí. Cualquier información también la pueden solicitar por ese mismo medio o por nuestro correo, que es igual, economiaucb.phd@gmail.com, donde gratamente los podremos estar atendiendo. No me queda más que hacerles la invitación para los próximos eventos que estemos realizando, que realizan nuestros participantes, y bueno, muy agradecidos con su colaboración y con su participación. Espero que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias a los profesores por su valiosa colaboración y por su participación en estos seminarios que hemos estado realizando. Feliz noche.